A ver, pensemos en esto. Se trata de la misma fe, el protestantismo, pero en una iglesia, después del servicio, se puede compartir una cerveza sin problema, y en otra, a solo unas cuadras, eso sería, bueno, algo impensable. ¿Por qué pasa esto? ¿Es solo una cosa de reglas, de cultura? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más profunda y nos muestra cómo la forma de leer un mismo texto puede llegar a construir mundos completamente diferentes. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido juntos. Primero, vamos a dibujar el mapa de lo que llamamos el continuo protestante. Luego nos vamos a detener en cada una de sus estaciones: la libertad y moderación, después la mitigación y santidad, y finalmente el rigorismo. Y para cerrar, vamos a llegar al meollo del asunto, la razón teológica que, en el fondo, explica todo esto. Bueno, empecemos con la idea principal. Y esto es clave, ¿eh? No estamos hablando de poner a las iglesias en cajas separadas, de decir, estas son las correctas y estas las incorrectas. No, para nada. Lo que vamos a analizar es un espectro, una línea continua donde las diferentes tradiciones protestantes se van a ubicar a lo largo de un eje que va de la disciplina más estricta a la libertad personal. Y aquí lo tenemos, este es el mapa que nos va a guiar. Miremos esta línea. Hacia la izquierda tenemos la libertad informada, un espacio donde lo que más pesa es la conciencia de cada persona. Justo en el centro hay una zona de mitigación que busca un equilibrio para la comunidad. Y a la derecha del todo, el rigorismo disciplinario, donde el foco está en las reglas claras y en marcar una separación. Lo realmente fascinante es que todas estas posturas vienen de la misma tradición. Este gráfico no solo nos muestra las diferencias, sino que nos obliga a preguntarnos por qué están en esos puntos. Es como un mapa de mentalidades teológicas. Ok, primera parada de nuestro viaje, el lado izquierdo del espectro. Aquí nos encontramos con un enfoque que se basa en la libertad. Pero ojo, no es cualquier tipo de libertad. Es una libertad que se supone informada, que está muy ligada a la moderación y a la responsabilidad de cada uno. El concepto teológico que mueve todo en este lado tiene un nombre un poco raro: adiafora. Es una palabra griega que significa algo así como cosas indiferentes, y se refiere a todas esas prácticas sobre las que la Biblia no dice explícitamente haz esto o no hagas esto. Por ejemplo, no sé, el tipo de música que se escucha, la ropa que se usa, o si tomarse una copa de vino en la cena. Desde esta perspectiva, estas cosas no son un tema de pecado o de santidad, sino de libertad cristiana. La pregunta clave no es ¿está prohibido?, sino más bien ¿es sabio? ¿Me ayuda a mí y a los demás? Toda la responsabilidad cae en la conciencia de la persona. Esta postura, la de la libertad informada, que se basa en la idea de adiapora, se asocia históricamente con iglesias como la luterana o la presbiteriana. No es que estas iglesias promuevan los excesos, para nada. La idea es que confían en que una persona creyente, con una conciencia bien formada, puede tomar decisiones sabias en estas áreas grises sin que haga falta una regla externa que lo prohíba todo de raíz. Muy bien, dejamos por un momento la libertad individual y nos movemos hacia el centro del espectro. Y aquí el foco cambia radicalmente. Ya no se trata solo de mi conciencia y mis decisiones, sino de nuestra vida como comunidad y de cómo nuestras acciones afectan a los demás. Esta posición del centro se podría definir con la palabra regulación. No llega a ser una prohibición estricta, pero tampoco es una libertad sin ningún tipo de guía. La idea aquí es que la comunidad de fe tiene un papel importante en ayudar a sus miembros a vivir de una forma saludable. Se busca una santidad social, un bienestar para todo el grupo. Por eso, en lugar de decir haz lo que te dicte tu conciencia, se crean estructuras, guías prácticas que buscan orientar a la gente hacia un camino que se considera más seguro para todos. Este enfoque intermedio es muy característico de tradiciones como la anglicana y la metodista. El metodismo, de hecho, nació con una idea muy fuerte de llevar la santidad a la práctica, de vivir la disciplina en grupos pequeños. No se trataba solo de tener las creencias correctas, sino de vivir correctamente y hacerlo juntos. De ahí que desarrollaran reglas y guías para la comunidad como una forma de disciplina práctica para el bien de todo el grupo. Y con esto llegamos al otro extremo de nuestro mapa. Si la izquierda era la libertad individual y el centro era la guía comunitaria, la derecha es, digamos, claridad doctrinal y separación del mundo. Aquí el enfoque es totalmente distinto. El principio teológico que domina este extremo es una idea muy poderosa: el cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en el otro lado teníamos la adiáfora, donde ciertas cosas eran neutrales? Bueno, aquí esa categoría de cosas indiferentes prácticamente desaparece. Prácticas como beber alcohol o ciertos tipos de entretenimiento dejan de ser neutrales y se convierten en un asunto de santidad. La lógica es simple: si el cuerpo es un lugar sagrado, hay que protegerlo de cualquier influencia que pueda contaminarlo. Y esto naturalmente lleva a una ética de separación.
Esta postura de prohibición total la encontramos a menudo en denominaciones que surgieron de movimientos de avivamiento y del pietismo. Por ejemplo, muchos grupos bautistas, las Asambleas de Dios o el movimiento misionero mundial. Históricamente, estas iglesias muchas veces se definieron por oponerse a una cultura que veían como decadente. Entonces, las reglas claras y la separación no son solo teología, también son una manera de construir una identidad comunitaria muy fuerte y muy distinta al resto. Entonces, si ponemos los dos extremos uno al lado del otro, la diferencia es brutal, ¿no? Por un lado, un mundo de cosas moralmente neutras, donde gobiernan la conciencia personal y la moderación. Y por el otro, un mundo donde casi todo es un asunto de santidad y lo que gobierna es el rigorismo y la necesidad de separarse del mundo. No es solo una diferencia de opinión sobre un tema, es una diferencia radical sobre cómo la fe se relaciona con la vida de todos los días y con la cultura. Ok, pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible que grupos que leen el mismo libro sagrado lleguen a conclusiones tan opuestas? Uno podría pensar que es solo por la cultura o la tradición de cada lugar, pero la verdadera razón es mucho más de fondo. Es algo que está funcionando por debajo, en los cimientos mismos de cómo cada grupo entiende su fe. Y aquí está la clave de todo. Como bien señala la fuente, esta diferencia tan grande no se debe a simples gustos o preferencias. Se basa en marcos hermenéuticos específicos. Esa es la palabra mágica, hermenéutica. Ese es el motor oculto que ha estado impulsando todo lo que hemos visto hasta ahora. A ver, ¿y qué es eso de la hermenéutica? Es más fácil de lo que suena. Pensemos que son como los lentes que nos ponemos para leer un texto. Son las reglas de interpretación, que muchas veces ni siquiera están escritas, que un grupo usa para entender la Biblia. Por ejemplo, al leer un pasaje que habla del vino, un grupo con lentes histórico-contextuales podría decir, bueno, en esa época esto era parte de la dieta normal, pero otro grupo, con lentes de aplicación directa para la santidad, podría decir, el principio aquí es evitar cualquier cosa que altere la mente, por lo tanto hoy eso significa abstinencia total. Es el mismo texto, pero con lentes diferentes, y los resultados son totalmente opuestos. Y aquí está el punto que une todo nuestro recorrido. La forma en que un grupo interpreta sus textos sagrados es lo que moldea directamente su vida diaria, sus reglas y su cultura. La hermenéutica crea la cultura, y no al revés. Las reglas sobre cómo vivir no salen de la nada, son la consecuencia directa de cómo un grupo ha decidido leer su texto más importante. Por eso existe todo este continuo. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Nos lleva a una última pregunta que va mucho más allá de la teología. Si un conjunto de reglas para leer un libro puede dar forma a culturas enteras, a formas de vida tan distintas, ¿qué otros marcos de pensamiento, qué otras hermenéuticas invisibles podrían estar funcionando en nuestras vidas, moldeando nuestras decisiones, nuestras comunidades y hasta nuestras sociedades, muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta?